Muy buenas, mi nombre es Esteban Madrid Solano, perteneciente al programa de Economía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este video se explicará el modelo Mundell Fleming de una serie de escenarios. Para el desarrollo de la actividad se hace uso de unos cuadros comparativos, tanto de la política monetaria y fiscal en los enfoques expansionistas y restrictivos, según el tipo de cambio, ya sea fijo o flexible. Para explicar el modelo Mundell-Fleming en el contexto de política monetaria expansiva y restrictiva, primeramente se debe conocer cómo se ven afectadas estas según el tipo de cambio. Para el tipo de cambio fijo, la política monetaria expansiva corresponde a bajar las tasas de interés y aumentar la oferta monetaria, lo que tiende a deprimir la tasa de interés local, generando una salida de capitales y presión sobre el tipo de cambio. Mientras que para la política monetaria restrictiva, conocida por subir las tasas de interés o reducir la oferta monetaria, se podría elevar la tasa de interés local, atrayendo capitales y generando presión para la apreciación de la moneda. Aquí se puede ver primeramente el cuadro comparativo de política monetaria sobre el tipo de cambio fijo, en donde se tiene una serie de variables, las cuales corresponden a consumo, inversiones por exportaciones, importaciones, flujo de capital local, flujo de capital extranjero y una conclusión global sobre la situación de la economía. Aquí se hace una comparativa entre cómo esta se va afectada dependiendo del tipo de cambio, que en este caso es el fijo, en los diferentes enfoques políticos de la política monetaria, en la expansiva y la restrictiva. Eh, en el caso del consumo, al existir un descenso en las tasas de interés, esto estimularía el consumo, ya que se contaría con mayor ingreso disponible, lo cual estimularía eh, el consumo, estimularía el consumo. En el caso de la política restrictiva, el aumento de las tasas de interés encarece el crédito, lo que puede reducir el consumo. La inversión, la reducción de las tasas de interés impulsaría la inversión, más sin embargo, la sostenibilidad política monetaria a largo plazo puede ser afectada. Para la política restrictiva, un aumento en las tasas de interés encarece el costo de financiamiento para las empresas, lo que puede desalentar las inversiones. En la exportación, dada que el tipo de cambio está fijo, las exportaciones no se ven directamente afectadas en la política monetaria de enfoque expansivo. En cambio, para la política monetaria restrictiva, al igual que en la política expansiva, las exportaciones no se ven directamente afectadas por la política monetaria. Las exportaciones, en un modelo expansivo, al aumentar un aumento de consumo y la inversión, puede llevar al incremento de las importaciones. Pero este efecto puede ser limitado por controles cambiarios o restricciones a las importaciones, ya que se contará con mayor ingreso disponible debido a la disminución de las tasas de interés. El modelo político, en la política monetaria restrictiva, un menor nivel de actividad económica puede llevar a una reducción de las importaciones. El flujo de capital local en la política monetaria expansiva está disminuye debido a la mayor cantidad de ingresos disponibles, generando la devaluación de la moneda que obligaría a la búsqueda de mejores tasas por fuera. En una política monetaria restrictiva, el flujo de capital aumenta por mayores tasas de interés, puesto que las inversiones nacionales prefieren los activos internos. El flujo de capital extranjero en una política monetaria expansiva aumenta para aprovechar las tasas bajas internas, mientras que para la política monetaria restrictiva disminuye debido a las altas tasas. En un modelo de cambio flexible, la política monetaria expansiva puede llevar a la devaluación de la moneda local, lo que a su vez incrementa las exportaciones y reduce las importaciones. Este estimula el consumo y la inversión al reducir los costos de financiamiento y al aumentar la competitividad externa. Por otro lado, el tipo de cambio flexible, una política monetaria restrictiva, puede fortalecer la moneda, reduciendo las exportaciones, aumentando las importaciones, y esto tenderá a reducir la actividad económica, disminuyendo tanto el consumo como la inversión local. En el cuadro comparativo, como bien se explicó, el consumo, un modelo político expansivo, tiende a aumentar debido a las tasas de interés más bajas. Hacen que el crédito sea más barato y accesible, estimulando así la demanda de bienes y servicios. Por otro lado, la monetaria restrictiva disminuiría ya que los créditos se vuelven más caros y menos accesibles. Las inversiones en una política monetaria expansiva tienden a aumentar,
ya que las empresas encuentran más atractivo invertir al tener acceso a financiamiento a menor costo. Una política restrictiva disminuye ya que las tasas de interés más altas dificultan el financiamiento. En la política monetaria expansiva, las exportaciones se ven favorecidas por la depreciación de la moneda, que resulta en al ser productos nacionales más baratos en el mercado internacional, las exportaciones se vuelven más competitivas. El- por otro lado, estas exportaciones se ven afectadas en la política monetaria restrictiva, ya que por la apreciación de la moneda nacional resul- que resulta la política restrictiva encareciendo los bienes nacionales. Las importaciones, la depreciación de la moneda encarece las importaciones, lo que puede reducir la demanda de la producción de productos extranjeros. Por lo contrario, en la política monetaria restrictiva las importaciones aumentarían. La apreciación de la moneda hace que los bienes importados sean más baratos. El caso de la variable del flujo capital local, en una política monetaria expansiva, pueden aumentar o disminuir dependiendo las expectativas de los inversores, los cuales buscan rendimientos más altos en el extranjero debido a las tasas de intereses bajas. En una política monetaria restrictiva, el flujo de capital local aumenta debido a las tasas de interés altas, atrayendo capital local que busca mayores rendimientos. Para el flujo de capital extranjero, en política monetaria expansiva, se reduciría debido a la depreciación de la moneda, ya que los activos nacionales se vuelven menos atractivos para los inversores extranjeros. En la política monetaria restrictiva, el caso sería totalmente contrario. El flujo de capital extranjero tiende a aumentar inicialmente debido a la apreciación de la moneda y a las tasas de interés altas que atraen el capital extranjero. Para el contexto de la política fiscal, en un tipo de cambio fijo, y su enfoque es expansivo, un aumento del gasto público o una reducción de los impuestos incrementaría la demanda agregada, elevando el PIB. El tipo de cambio fijo evita la apreciación de la moneda, lo que puede llevar a un aumento en el consumo de las importaciones debido al mayor ingreso. En un sistema de cambio fijo, la política fiscal restrictiva, basada en la reducción de gastos públicos o aumento de impuestos, reduce la demanda agregada y puede llevar a una menor inflación con un impacto directo en el PIB. Aquí en el cuadro comparativo, el comportamiento del consumo se ve favorecido debido al incremento de los ingresos disponibles, impulsado así por los gastos gubernamentales. Mientras que para la política restrictiva, fiscal restrictiva, esta sería afectada debido a la reducción de gastos gubernamentales, lo que reduce el ingreso disponible. Para la inversión, esta tendería a aumentar en la política fiscal expansiva en el corto plazo, debido a la mayor demanda, aunque la tasa de interés puede influir negativamente. En la política fiscal restrictiva, la inversión puede disminuir debido a la reducción de incentivos fiscales para la inversión y financiamiento de proyectos, lo que puede verse reflejado en la incertidumbre económica. Las exportaciones en la política fiscal expansiva se ven afectadas ya que el aumento de la demanda interna puede generar una apreciación del tipo de cambio real. Y mientras que para la política fiscal restrictiva pueden aumentar si la política restrictiva reduce la inflación, haciendo los productos nacionales más competitivos en el mercado. Las importaciones en una política fiscal expansiva aumentan porque el incremento en la demanda interna eleva el consumo, incluyendo los bienes importados. En la política fiscal restrictiva, las importaciones disminuyen porque el nivel de ingresos reduce el consumo general, incluyendo bienes importados. El flujo de capital local en una política fiscal expansiva se ve afectado, ya que ya que la política expansiva genera expectativas en la inflación a futuro, lo que hace que los activos nacionales sean menos atractivos para los inversores. Mientras que para la política fiscal restrictiva, esta puede aumentar si la política reduce las expectativas de inflación a futuro y si las tasas de interés locales caen menos que las externas. Para el flujo de capital extranjero, una política fiscal expansiva puede aumentar en caso de que la política expansiva aumente las tasas de interés local. Por otro lado, si la política fiscal restrictiva reduce las perspectivas de crecimiento económico, desalentando, el flujo de capital extranjero puede verse reducido, ya que se estaría desalentando la inversión extranjera. Para una política fiscal expansiva en un régimen de cambio flexible, se tiende a apreciar la moneda.
ya que el incremento de la demanda de bienes locales y las mayores tasas de interés atraen capital extranjero. Un tipo de cambio flexible para la política fiscal restrictiva se reduce la demanda agregada, llevando a la depreciación de la moneda. Esto podría estimular las exportaciones debido a que hay una moneda mucho más débil, lo cual compensa parcialmente el efecto contractivo de la política fiscal. El cuadro comparativo, el consumo, una política fiscal expansiva de cambio flexible, este se aumenta debido al incremento de los ingresos disponibles, impulsados por los gastos gubernamentales. Eh, por otro lado, la política fiscal restrictiva, este disminuye debido a la reducción de gastos gubernamentales. Este reduce el ingreso disponible y por lo tanto el consumo. Las inversiones aumentan en una política fiscal expansiva, ya que por el aumento de los gastos públicos o la reducción de impuestos y consiguiente el incremento de ingresos disponibles estimularía las inversiones. En una política fiscal restrictiva, las inversiones disminuyen debido al menor ingreso disponible y a las expectativas de menor crecimiento de economía. Las exportaciones para la política fiscal expansiva disminuyen ya que el aumento de la demanda interna por mayor cantidad de ingresos disponibles generaría una apreciación de la moneda nacional, mientras que para la política fiscal restrictiva, esta aumentaría ya que la poca demanda generaría una devaluación de la moneda local. Las importaciones en la política fiscal expansiva aumentan debido a los mayores ingresos disponibles y a la apreciación de la moneda, mientras que para la política fiscal restrictiva, esta disminuye debido a la depreciación de la moneda y al menor ingreso disponible. Por otro lado, el flujo de capital local en una política fiscal expansiva puede disminuir, debido a que la política expansiva generará expectativas de inflación a futuro por la demanda excesiva. Y mientras que por la política fiscal restrictiva, el flujo de capital local podría aumentar si los inversionistas locales ven en el mercado la oportunidad de invertir debido al bajo costo o a depreciación de la moneda. Por el flujo de capital extranjero, una política fiscal expansiva, este puede disminuir o aumentar dependiendo de las intenciones de los inversionistas. En caso de disminuir, esto se debería a la apreciación de la moneda, que hace menos rentable las inversiones en el país. Y en caso de aumentar, este puede ser ya sea por las tasas de interés más altas, las cuales atraen inversionistas extranjeros hacia la economía nacional. En la política fiscal restrictiva, el flujo de capital extranjero puede aumentar debido a la depreciación de la moneda, que hace más rentables las inversiones en el país y por lo tanto pueden disminuir. Y pueden también en este caso pueden disminuir, ya que la depreciación de la moneda desincentiva, desincentiva la entrada de capital extranjero. Bueno, esto sería de pronto la explicación del video correspondiente a la actividad. Muchas gracias por su atención.